Respecto a mi nacimiento, mi padre, ya te conté la historia antes de cómo éramos aquí en Canarias, después de la guerra, las necesidades que se pasaba, el cambullón, tal. Entonces, esto fue a menos, Canarias fue a menos y se pasaba necesidad. Y mi padre vio la oportunidad porque el bolívar venezolano en aquel entonces costaba 32 pesetas. Tú ganabas un bolívar y lo transformabas a 32 pesetas. Claro, mi padre y mi tío Rafael dice, coño, si yo gano un bolívar y lo transformo a 32 pesetas, yo en Canarias puedo hacerme con una piñita, ¿no? Una pellita. Y convence a mi madre y mi tío Rafael convence a mi tía, porque eran hermanas de mi padre, y los dos se van para Venezuela, ellos dos juntitos. Aterrizan ahí en Venezuela. Mi tío Rafael era carpintero de Rivera y carpintero de carpintería blanca, que se llama los carpinteros de puertas y ventanas, hacía las dos cosas, pero era más de Rivera, mi tío Rafael era de Rivera. Y mi padre se va a trabajar a Marmapola, que era un sitio paradisíaco en Venezuela, que lleno de palmeras, cocoteros, a uno de los restaurantes más importantes de Venezuela. Y ahí empezaron los dos su trayectoria venezolana. Y una vez pasaron los años, mi madre, ya se casó mi padre, antes dice con mi madre, se va para allá. Mi tío Rafael manda a buscar a su hija y a su mujer, y mi padre, por favor, le pide a mi madre también se va para allá. Y coincidimos las dos familias allí. Una vez allí, nace mi hermana Terry, nazco yo y nace mi hermana Gladys. Y una vez allí ellos montan un negocio de pescado y compran un barco pesquero. Fíjate tú lo que es la familia Ceballos. Siempre relacionada con el mar y con los barcos. Y mi padre compra un barco pesquero porque se dedicaron a montar una cooperativa canaria entre los palmeros, los chicharreros y los gran canarios. Y montan una cooperativa de pescado. Y le ponen un nombre canario. Fíjate tú lo que estabas hablando antes, ¿eh? Todo va relacionado. Y le ponen un nombre canario. Bueno, empiezan a ganar dinero. Claro, que yo, un bolívar, 32 pesetas. Claro, y de irse para allá con una mano delante y otra detrás. Nosotros no éramos de familia, ni hemos heredado riqueza, ni finca, ni teníamos el apellido de lo que se tiene. Lo tiene famoso. Y empieza que el hombre trabaja con mi padre allí, muchachos, empiezan los dos a salir para adelante, salir para adelante, salir para adelante. Y gracias a Dios hicieron una pellita y fueron saliendo. Y mi padre, ellos le llamaban la góndola le llaman a los sudamericanos, a los trailers grandes, a los camiones grandes, le llaman góndola. Sí. Gandola. Y mi padre era el chofer cuando llevaban el pescado para venderlo en el interior de Venezuela. El interior de Venezuela era peligrosísimo. Allí se mataba a la gente. Porque no había ley. La ley era en Caracas, en La Guaira, en los sitios importantes de Venezuela. Mi padre, pues, con ese camión por ahí para allá. Y cada vez que pasaban por un puente, tanto ahí de venida, los disparos. En la cabina del camión. Tú puedes creer que no se rindió nunca, ni él ni mi tío Rafael, porque el pescado en el interior de Venezuela costaba 3 veces lo que se vendía en Caracas y en La Guaira. Y ahí se creó la familia nuestra, por eso nacimos en Venezuela. Mi primo Rafael se enferma y el doctor ahí en Venezuela le dice, o te llevas a tu hijo para Canarias, a mi primo Rafael, que es el hijo de Rafael Montenegro, o te llevas a tu hijo a Canarias, o muere de asma aquí. Entonces tuvieron que vender su negocio ahí, la cooperativa que tenían, se vinieron a Canarias, montaron sus negocios y de irse con una mano delante y otra detrás, han vivido toda una vida, pues, con un plato de comida en la mesa, como digo yo, y un techo donde dormir. Y esa es la historia mía, heredada de mi padre y mi madre con un esfuerzo tremendo. Y el poder que ellos no tienen, una educación y una vivencia, y un náutico y un SNAI. Y esa es la vida. Y por eso es el yo nacer en Venezuela. Casualidad. Ahora, soy más canario que el gofio, porque yo de Venezuela no conozco nada.
Yo, yo no me acuerdo de nada porque yo me vine con 2 añitos. Precioso, Santi. Y yo soy canario, yo nací allí por accidente. Como decía Sergio Batuta, el único canario que ha nacido con bata, Rafael. Sergio Batuta nació en bata en África. Y él decía en el Club Náutico, el único socio del club que ha nacido en bata. En bata puede ser la bata de ponerte, ¿no? Y el que nació en bata en África. Y era un regatista también, proveedor de Snider, de la clase Snider. Fue proveedor de Enrique Bussier. Fue un regatista ilustre aquí en el Club Náutico. Y por eso fue lo de mi nacimiento en Venezuela. Así que somos parte de Sudamérica también, lo llevo también dentro. Yo nací en La Guaira nací yo, que es un puerto. La Guaira tiene puerto. El otro día estuve viendo fotos con mi madre, ayer o antes de ayer, fotos de Venezuela. Y coño, Duarte, te da un sentimiento esas cosas, tío. Porque ves todo lo que hicieron, ¿no? Todo el esfuerzo, todo el trabajo. Esas fotos ahí, blanco y negro. Mi padre en bañador, en una palmera, un sitio paradisíaco, una playa espectacular. El Rafael lo conoce, porque Rafael estaba allí. Charlton Heston. Y te digo, era un hombre imponía, mi padre imponía. Porque además mi padre era del barrio de La Isleta. Mi familia, los Ceballos, somos de La Isleta. La Isleta es un barrio muy tradicional. Y a mi padre siempre le gustó el boxeo, como los cubanos. Y en Cuba se practica mucho boxeo. Y aquí en Canarias hubo una época que se practicaba muchísimo el boxeo. Y a mi padre le gustaba el boxeo y practicó boxeo. Y en donde varamos el bote, el Perico, había un ring de boxeo. Y entonces él entrenaba allí y sabía mover los brazos, jodido, lo hacía bien y tenía cuerpo además. Y el café no se lo pone un día la brutalidad de la gente antigua. Habíamos 4 niños y organizaron 2 combates de boxeo. Yo contra uno. Sí. Yo tenía 8 años, yo creo que no tuviera más. Yo no sabía ni mover los brazos, yo era un niño. Y los cabrones aquí, perdón por la palabra, dicen, vamos a organizar un campeonato. Venga, está mi hijo contra tu hijo y tu hijo contra tu hijo. Nos metieron aquí en el ring, las 4 cuerdas. Y tú puedes creer que no me olvido de aquello en mi vida. Verme yo en el ring allí, moviendo los puños. Yo decía, qué bruto era la gente de antes. Y esas son anécdotas que nunca se te olvidarán. Bueno, 3 horas, ya llegamos a las 3 horas. Sí, yo creo que... Bueno, lo que decía Rafa de la sorpresa es que no lo he podido comprobar, pero hay un pueblo en Cuba que se llama Ceballos. Un pueblo bastante pegado a la costa norte, ¿no? Entonces al lado de la escuelita de Vela mía. Exactamente, a unas 40 kilómetros de... Y nosotros decíamos, bueno, que podrá ser ahora te explico dónde viene el apellido Ceballos. Te vas a quedar sorprendido. Sigue contando lo de Cuba. No, es eso, ¿no? Que estamos detrás de Rafa. Porque sí sabemos que la costa norte de Cuba ha estado muy en comunicación con Canarias. Realmente era... Mira, el Atlántico era la autopista para nosotros, ¿no? El apellido Ceballos, hay un castillo pequeño en Santander, en el norte de España. El apellido Ceballos viene de la península, del norte de España. Okay. Y aquí llegó a Canarias, pero llegó a través de Agaete, que era un puerto pesquero, un puerto de marineros, porque nosotros, mi abuelo, tenía un barco que era el Perico Chico. Fíjate tú qué cosa más curiosa, que lo compró en Tenerife para dedicarse al tema de sus cosas de pesca, camellón y tal. Y estando en Santander un día, una chica me dice, oye, y el apellido Ceballos, ¿tú sabías que aquí hay un castillo en honor al apellido Ceballos? Sí, hay un castillo y ahí está la historia del apellido Ceballos. Y resulta que quizás viene por ahí lo del nombre del pueblo Ceballos en Cuba, porque tú sabes que los españoles fueron los que invadieron Cuba, los que fueron después expulsados. Y resulta que Ceballos viene de caballero, protector del rey. Okay. Eran los que eran un cuerpo de élite de la armada que defendía al rey de España. Okay. Con sus armaduras, sus espadas. Era como los caballeros templarios. Sí, o los japoneses, los samuráis. Eran para proteger al rey. Y entonces
la derivación del apellido viene de los caballeros protectores del rey y por eso tienen un castillo en honor al apellido Ceballos porque eran los protectores del rey. Y dice que es precioso, es chiquitito, pero con toda la historia. Y cuando dices que ahí en Cuba hay un pueblo que se llama Ceballos, quizás esos invasores peninsulares, a lo mejor eran del norte, no sé, digo yo, no sé, si a lo mejor podía ir algo por ahí. Seguro. No lo sé, la verdad es que no lo sé. No, fueron muchos vascos a América, ¿eh? Mucha gente vasca, del país vasco. Salían desde allá, y de Santander y gallego. Coño, uno de los objetivos uno de los objetivos que nosotros hacemos con este programa es como que en el tiempo de antes, cuando tú lanzabas un mensaje al mar en una botella y lo lanzabas y tú no sabías quién lo iba a recoger en otro punto. Con estos episodios en YouTube, que al final va a quedar para toda la vida, ¿no? De una forma u otra. No creemos que la humanidad reniegue en algún momento a borrar completo todo lo que se ha hecho. Estos son mensajes que estamos tirando y quizás aquí a 100 años podrán decir, bueno, aquí parte de la historia que se nos quedaba. Por atrás. Por la clase Knight, que sabemos que va a perdurar por los siglos de los siglos. Si se mantiene con esta fuerza, es una clase que se va a perdurar, que se adapta. Lo bueno que ha tenido la clase Knight es que se ha adaptado a todos los tiempos, ¿no? Que ya va para casi 100 años ya. Yo imagino que en algún momento tengan que hacer una ceremonia bien cerrada, algo importante, ¿no? Algo importante. Y cuando es ese momento, se tendrá que hablar de Canarias, se tendrá que hablar de... Porque la historia que nosotros más o menos hemos ido encontrando de la clase Knight en Cuba, los que practican la clase Knight, de una forma u otra, también eran descendientes de españoles. No dudamos que hayan sido de canarios. Lo que nos dice el gran Gonzalo, el apellido, ¿no? Díaz y el apellido de la Guardia, aquí en Canarias... Que la clase se fundó de una forma u otra, se crea en Estados Unidos, si mal no recuerdo. Bueno, los planes fueron de ahí. Sí. La flota más fuerte, la que más consistente ha estado, o una de las más fuertes, no vamos a ser absoluto, es la que está en Florida. Casualmente también producto a todo el desarrollo que ha tenido y todo el empuje que ha tenido Gonzalo y su familia, ¿no? Un océano por el medio, ustedes en un extremo, nosotros en el otro. Ha pasado la clase que se mantiene, pero a la misma vez, pero cuántas cosas se conectan, ¿no? Y se seguirán conectando. Y llega ahora el Acorán. Vamos a poner el Acorán que venga de Acocán, para poner un poco más también. Qué bonito, lo de Acocán y Acorán, muy vinculado. Fonéticamente suena muy bonito. Y ese color amarillo, que creo que también vamos a ir teniendo fe de que la mística en la vela funciona. Y que haya pasado por aquí hace una semana Luis Oreste, ese capitán del equipo español. Pasa Luis Oreste, que es el capitán pero pasa también Fernando León, el dorado de España, como decía Rafa, ¿no? El danés, por su cabellera rubia. Quiere decir que el dorado, ahora usted hace resalte de que yo ni siquiera me había fijado. Quiere decir que... Ojalá tenga muchos seguidores porque tocaremos el sentimiento de mucha gente. Y eso es bonito, ¿eh? Yo por lo menos lo veo así. Yo cuando veo entrevistas muy técnicas, ¿para qué me vas a enseñar cómo se cierra una balón? Háblame de la vida, ¿no? Háblame de tus experiencias, de cómo ganaste o perdiste una medalla, cómo tal. Lo demás. Y aquí en esta conversación, la aportación de los tres, yo creo que las generaciones posteriores que vienen pueden aprender cosas, ¿eh? Sobre todo del sentimiento de la vida, de la mística, de muchas cosas que hemos vivido los tres dentro de un barco. Vamos a tirar una cápsula de tiempo y vamos a alguien, nos va a estar viendo, estar viendo esta entrevista dentro de 40 años. Dentro de 40 años, posiblemente, ninguno de los tres estemos ya físicamente para contestar, ¿no? Yo no. No, ni yo. 411, joder, 110 años. ¿Dónde va? Ni yo. Pero bueno, vamos como marineros que somos, ¿no? Vamos a tirar esta cápsula de tiempo. Santiago Ceballos, que tiene que decirle a ese que nos encontró en el año, estamos en 2023, en el año 2043, sobre la clase Knight, sobre lo que usted quiera decir. A esa persona que dentro de 40 años vea esta entrevista, lo único que le pediría es que se emocione. Lo único, no le voy a dar ni consejos, ni cómo la tiene que oír. Lo único que le pediría es que están hablando tres personas que han vivido intensamente el mar, la competición y la experiencia de la vida, y que cuando la oiga, que sienta emoción. Nada más, no tengo que decir nada más. Y Rafa, ¿y usted? Esa cápsula de tiempo que usted tiraría, ¿qué diría?
un refrán que yo oí una vez, que escuché una vez, que decía: mis libros no serán quemados. Y la vida es vida toda la vida, valga la redundancia. Y hombre, como bien decía Santi, aprende del pasado, no lo imites, pero aprende de él. Forma parte de la vida. Y la vela, el deporte de la vela, para mí es el deporte más completo del mundo, porque no tienes que correr 110 o 100 metros en el mínimo tiempo y esperar a 4 años a que vuelvas a correr 100 metros. No tienes que jugar un partido de tenis y acatar. La vela es una pasión, un mundo, se desarrolla en un medio que no es el habitual del humano. Uno no es sirena, uno no es pescado, y lograr controlar al mar es porque lo respetas. Como tú no respetes al mar, el mar te trata como tú lo trates a él. Si tú lo tratas con cariño y con respeto, te va a dar mucho cariño, mucho respeto y muchas alegrías el mar. Como tú lo trates con displacencia y con arrogancia y con tal, tranquilo, que él te espera en el kilómetro 14, y cuando más falta te hace es cuando te tocan la espalda y te da una sorpresa que te vas a acordar Duarte, si no te da el final. Duarte, mi última aportación. Rafael acaba de decir una palabra que la decía mucho mi abuelo en paz descanse. Me decía Santi, porque él me llevaba de la mano a ver las regatas de botes de Vela Latina, cuando mi padre y mi tío iban dentro del Perico. Y me decía: Santi, nunca le tengas miedo al mar, pero denle todo el respeto del mundo. ¿Sabes dónde murió mi abuelo? En una salida de botes de Vela Latina en el túnel de Telde, por ir a auxiliar a una embarcación Vela Latina trabucada. Se le enredó en la hélice el cable del obenque y terminaron estrellados en la potabilizadora, y de un infarto ahí murió mi abuelo. Y esa frase que ha dicho Rafael, que me lo ha hecho recordar: jamás le tengas miedo al mar, pero tenle todo el respeto del mundo. El mar te pasa factura si le faltas el respeto. Me recuerda también la historia creo que del abuelo de Alfredito, que también murió también en el mar, ¿no? Y él cuenta esa parte muy, muy emotiva, ¿no? Diciendo, murió donde siempre quiso estar. Ajá. Nada. Bueno, creo que vamos a darlo, Santi, ojalá pudiéramos tener la dicha de tener otras 3 horas más contigo, que es muy poco tiempo. Hay más temas. Mis libros no serán quemados. Te dije, tienes que hablar con Santi Ceballos. Yo te dije que hablaras con él, pero no 3 horas. Los tres tenemos muchas experiencias, y las experiencias se manifiestan cuando hablamos 3 personas de lo que sabemos hablar. Con la misma sensibilidad. De la vida. Con la misma sensibilidad. No, la única experiencia que yo tengo es que siempre me ha gustado escuchar a los mayores, ¿no? Cuando digo los mayores, a las personas sabias, ¿no? Esa es la única experiencia. Duarte, no has dicho que lo que dirías tú dentro de 40 años cuando te vieran. Buen punto. Buen punto. No lo has dicho. Escuchando la historia de ustedes, y ojalá yo pueda realmente tener toda la larga vida que tienen ustedes, que me identifico mucho con sus historias, con todas las historias de ustedes. Simplemente que nadie te quite el sueño, que no te dejen que nadie te obligue a no dejar de soñar. Muy bien. Simple, con eso, y que creamos en esa historia en esas historias navales que ya no se cuentan. Quizás se pongan de moda de aquí a 40 años. Creamos, sí, hay monstruos en el mar, hay un fin del mundo que nos caemos en barrancos sabiendo que el mundo es redondo, pero bueno, eso nos inspiró para llegar al cosmos, ¿no? Y fue por esas historias, ¿no? Ojalá que no dejes de soñar, sí, señor. Ojalá que no nos quiten el sueño. Y compartiendo con Rafael eso de que el mar, cuando estemos realmente, es lo que pasa mucho en Cuba, y no creo que eso cambie mucho. Cuando nosotros estamos agobiados en Cuba, que es casi siempre toda la vida, nosotros tenemos es parte cultural, ¿no? Siempre nos sentamos en ese gran sofá que tiene Ciudad de La Habana, que es el malecón de La Habana, y entonces ahí nos sentamos en ese sofá a ver realmente
La inmensidad. La inmensidad de lo que es ser libre, ¿no? En el sentido de que, y contar las penas, y yo que lo he hecho muchas veces un ejercicio que hace cada cubano, sobre todo que vive en Ciudad de La Habana, reconforta, llena, da esperanza, y eso, lo que hace es reconstruirte los deseos, eso de seguir guapiando, ¿no? Por lo que crees. Nada, que nos ponemos sentimentales ahorita, terminamos aquí todo con los mocos caídos. Juan Robertico, Me ha encantado que hayas sacado tu sentimiento. Me ha encantado. Sí. No eres el entrevistado ahora mismo, eres parte de una conversación intensa y bonita. Muy bien. Sí, esto es... No, te digo, la entrevista no más larga, porque no es larga de tiempo, sino la más profunda que creo que hemos tenido nosotros en este espacio, ¿no? Sobre todo teniendo a esta bella tripulación, ¿no? De tantos años, Santiago y Rafael del Castillo. Yo en lo personal, yo apostaría realmente por un campeón mundial máster, gran máster entre ustedes, porque no creo que con los años que ustedes puedan sumar arriba de ese Nine, de esa Corán, exista una tripulación en este mundo que se le pueda pegarle la popa a ustedes. Ojalá algún día tengamos esa satisfacción. Vamos a ver. Yo no dejo de soñar. Exacto. Un gran amigo mío cubano, un señor él muy mayor, que mira, ahora me recuerdo y realmente tengo preocupado por él porque no sé realmente si está entre nosotros todavía, porque esta historia hace muchos años y hace muchos años no conozco de él. Él es fondista, digo es porque siempre va a estar en vida, ¿no? Y él decía que cuando él era joven, que él siempre tuvo aspiraciones de tener una medalla de oro, de ser los mejores, estaba compitiendo con los mejores de Cuba en ese tiempo, en una época dorada del atletismo, y él realmente no era el mejor, ¿no? Pero él me decía, Duarte, pero ahora, cuando hay una maratón, yo los juego a todos porque todos fueron deportistas hasta los 23, 24, 25 años y después se fueron para el alcohol, empezaron a fumar. Yo siempre he sido un soldado con el deporte. Y entonces ahora, que ya tengo ya alrededor de 70 y tantos años, cuando yo los juego, no pueden competir conmigo. Quiere decir que yo soy mejor porque llevo 20 años ganándole en las maratones y ellos me ganaron los 3 años que yo no pude, pero yo en los últimos 20 años ganando yo las maratones en mi tiempo, que es el mismo de ellos. Quiere decir, yo soy mejor que ellos, aunque no se me reconozca a nivel nacional como ellos, ¿no? Y eso me resulta mucho como ustedes, ¿no? En el sentido de que no fuimos quizás los dorados, pero la constancia del tiempo sin duda es un templo, ¿no? Que hay que construir a la eternidad, y lo han hecho ustedes con todos estos años, ¿no? Y esta es evidencia que se va a quedar encapsulada también para el tiempo de que son más de 40 años regateando, y siguen regateando. Y seguimos, gracias a Dios. Seguimos regateando. Nada, vamos a cerrar con esta realmente era una introducción, pero casi siempre ahora con Rafael siempre nos los pide, ¿no? Y es lo que caracteriza sin querer nosotros cuando empezamos esta locura de este evento. Hicimos una introducción y decíamos que esto que tú vas a escuchar aquí, ¿no? Que esto aquí es para hablar de Vela, no de otra cosa. Y mira, hemos hablado de mística, hemos hablado de historia, hemos hablado de todo, pero al final todo es Vela, ¿no? Así que Santi, Rafael, nada, profundos agradecimientos y realmente un honor que hayan estado este tiempito con nosotros acá, ¿no? Gracias, Duarte, gracias. Gracias, Duarte, y un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes. ¿Vale? Y seguimos, vamos a hacer otro momento como este porque se nos quedan más preguntas. De acuerdo. Hemos abierto más interrogantes. Vinimos a buscar respuestas y no hemos llevado más preguntas que respuestas a las que vinimos a buscar. Ojalá esta entrevista la vea mucha gente y que sirva a los jóvenes también y a todo el mundo. La van a ver mucha gente. La gente necesita realmente, la humanidad necesita ver soñadores como ustedes, ¿no? Sí, que es lo que más falta a este mundo. No cortes, Santi. Sí. Bueno, chao. Chao. Estamos en el aire. Un saludo tengan todos, queridos amigos del mundo del béisbol. Fíjate lo que te voy a decir. Aquí se vino a hablar de Vela, no de otra cosa.